Lo único que puede volver más aterradora una historia de brujas, fantasmas o espectros es que sus protagonistas sean niños. Esas aterradoras criaturas. Y justo en el pequeño recopilado de 4 relatos de horror que tenemos listo para hoy, ese es el caso. Así que si están listos, prepárense para estas historias y apaguen sus luces si se atreven. Supongo que la mayoría de ustedes tendrá algún familiar que, como yo, ya son personas un poco mayores y que seguramente tienen muchas historias por contar. La mía comienza hace muchos años, cuando llegué con mis papás al lugar en el que vivimos todavía actualmente. Fuimos de las primeras familias, si no es que tal vez fuimos la primera. Era una colonia totalmente nueva. Ni siquiera tenía todos los servicios como electricidad, agua o drenaje. Vivíamos en un cuarto pequeño, de unos 5 por 5 metros, que ya con el tiempo fue creciendo hasta incluso tener un par de dormitorios. Para ese entonces ya había más familias en el lugar, aunque las casas vecinas estaban algo retiradas, y como se imaginarán, después del atardecer, todo quedaba en completa oscuridad. En una noche de esas, ya estábamos listos para dormir. Mi papá tenía un viejo radio de pilas que ponía con música o con noticias. Todos lo escuchábamos cuando de repente golpearon a la puerta de la entrada, con mucha fuerza. Sin pensarlo, mi papá contestó haciendo una voz gruesa y enojada. ¿Quién es? Hubo un silencio largo como de 1 minuto, y otra vez golpearon a la puerta muy fuerte y muy rápido. Mi papá, que ya se veía algo enojado, solo se levantó y gritó que no estuvieran jodiendo. De nuevo nadie respondió. Yo recuerdo ver a mi mamá muy asustada, y con apenas unos 8 años de edad, ya se imaginarán lo nervioso que me puse. Después de un momento, se escuchó una voz de niña al otro lado. Buenas noches, dijo. ¿Puedo quedarme con ustedes? Con mucha precaución, mi papá abrió la puerta apenas unos centímetros para ver quién estaba allá afuera. Y era en verdad una niña como de mi edad. Tenía su ropa muy sucia. Se veía tironeada como si lo hubieran jalado y hecho más grande. Mi papá la dejó pasar asomándose por si había alguien más allá afuera. Pero el lugar era muy oscuro y los vecinos más cercanos estarían a algunas 3 cuadras. Así que era muy raro que alguien estuviera por ahí, en especial una niña. Una vez dentro le hicieron muchas preguntas. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué hacía allá afuera? ¿Dónde estaban sus papás? ¿O si estaba perdida? Pero ella solo dijo que iba a su casa y que se le había hecho tarde. Ahora que lo pienso, ver a una niña así era muy extraño en ese lugar. Tenía la piel muy blanca y su cabello no era rubio, pero sí castaño claro, igual que sus ojos. Aunque lo más extraño para mí era su actitud. Recuerdo que no dejaba de ver a mi mamá muy fijamente, sin parpadear. Ya después de un rato, mi papá dijo que ya era muy tarde, que podía quedarse a dormir, pero en la cocina. Entonces le llevó una colchoneta, varias cobijas y algo de ropa. Le dijo que la dejaría encerrada y que si necesitaba hacer del baño, también le dejaría una cubeta. Puede sonar algo cruel, pero ahora entiendo que mi papá nos estaba protegiendo de que esa niña intentara abrir la puerta para que alguien más entrara a robar, o algo peor. Quizá en este punto ustedes pensarán que esto no pasa de ser una situación extraña, que solo se trataba de alguna niña perdida. Pero no. Cuando fuimos todos a dormir, pasó eso que me hace recordar aquella noche hasta el día de hoy. Algo me despertó en la madrugada. No sé bien a qué hora, pero escuché un llanto. Sonaba
como si fueran dos voces al mismo tiempo, como dos personas juntas. Una de las voces era la de la niña, pero la otra era una voz grave y profunda, como salida de una cueva, y hacían eco en las paredes. No sé si me entienden, pero iban a la par, lloraban y gemían al mismo tiempo. Tan solo recordarlo me pone la piel de gallina, me hace sentir el mismo terror de esa noche. No sé en qué momento me dormí y no recuerdo más. A la mañana siguiente mis papás salieron del cuarto directo a la cocina. Tan pronto escuché que abrieron la puerta, me asomé junto con ellos. Lo que hasta la fecha no logro entender, lo que hace a esta historia el hecho más extraño que le ha pasado a mi familia, es que no había rastro de la niña. Estaba su ropa sucia en el piso, la colchoneta con las cobijas extendidas, pero solo eso. Y es que no había cómo salir. La cocina no tenía ventanas, solamente un tragaluz en el techo. Además, la puerta tenía el seguro puesto cuando mi papá la abrió. Yo podría haber imaginado el llanto, incluso las voces, pero esto no tenía ninguna explicación. Recuerdo que al pasar los días mis papás trataron de investigar con los vecinos sobre esa niña. Resulta que una de las familias sí la había visto jugando sola en la calle. Les había parecido extraño porque pues ya era tarde, pero creyeron que sería la hija de algunos nuevos vecinos. Yo había escuchado antes las historias de los niños de ojos negros o los visitantes nocturnos. No sé si esto fue algo parecido. ¿Ustedes qué opinan? Si alguien de la secta ha tenido experiencias similares, me gustaría escucharlos alguna vez. Saludos a todos. Me encantó esta historia. No hay nada más aterrador que extrañas entidades que toman la forma y apariencia de niños. Es aterrador. Y si ustedes, como yo, disfrutan de este tipo de historias, recuerden suscribirse, activar la campana del juicio final y todas esas cosas para que antiguas y siniestras deidades nos brinden su beneplácito y este aterrador proyecto siga creciendo. Pero no les quito más el tiempo. Vamos con la segunda historia de esta noche. Mis papás son de un pequeño pueblo en Toluca llamado Santiago. Ellos vivieron ahí la mayor parte de su vida, pero cuando yo tenía 4 años nos venimos a vivir a la ciudad. Ellos siempre contaban historias de la casa en Toluca, casa que era de mis abuelos por parte de mi papá y que más tarde le fue heredada. Es un gran terreno rodeado de grandes espacios de sembradío, o mejor dicho, en sus mejores años fue usado como sembradío. Ahora solo son áreas planas en las que crece maleza. En este lugar hay un gran árbol, a unos 10 metros más o menos de la casa, en el que siempre hubo un columpio donde mi papá y mis tíos jugaban cuando eran chicos, y que más tarde comencé a utilizar yo. Aunque de eso no tengo muchos recuerdos, porque como dije antes, nos mudamos cuando yo tenía unos 4 o 5 años. Aún así, mis papás me contaron que yo siempre quería estar ahí, cosa que para un niño pequeño es normal. Sin embargo, lo que vuelve realmente extraño esto es que dicen que yo parecía estar obsesionado con ese lugar. Era donde corría todos los días al despertar y quería estar tan tarde como me dejaran. Pero además de eso, ya sabes, la etapa del amigo imaginario. O al menos eso creían mis papás. Como dicen ellos, que más hubiéramos querido que solo fuera un amigo imaginario. Ellos siempre lo cuentan con miedo. Dicen que siempre hablaba de una tal Jessica, un nombre realmente poco común en esa zona y en esa época. Dicen que siempre intentaba recordar de dónde pude haber escuchado ese nombre, pues nunca lograron hacer la conexión. En ese entonces yo no tenía acceso a ver demasiada televisión y ni hablar de internet. Lo raro es que con el tiempo yo comenzaba a inventar una historia respecto a Jessica, con unas grandes comillas. Decía que era una niña que había vivido en una casa cercana, siempre señalando en la misma dirección, como si supiera exactamente dónde estaba, y que su papá un día solo la había ido a tirar ahí. Imagina la impresión de mis papás cuando les conté esto. Todavía cuando lo cuentan, en especial mi mamá, lo cuentan con miedo. Además dicen que la describía con tanto detalle que les parecía imposible que un niño de mi edad lo pudiera inventar. Mis papás intentaron persuadirme,
preguntándome dónde la había visto, quién me la había contado, y siempre les contestaba, fue Jessica quien me lo contó. Dicen que apenas se me entendía lo que decía, pero tenía súper clara esa historia. Incluso me preguntaron más de una vez, pensando que me confundiría y daría historias o descripciones distintas de Jessica, pero jamás lo hice. Cuenta que cuando todo llegó a su punto más extraño fue cuando una vez en la madrugada escucharon que yo estaba llorando tan fuerte que los desperté. De primeras me buscaron en el cuarto, pero no estaba ahí. Además de que el sonido se escuchaba desde afuera de la casa y ellos salieron corriendo pensando que alguien me había sacado de alguna manera. Incluso mi mamá cuenta que mi papá había salido con un viejo revólver que tenía, herencia también de mi abuelo, pero me encontraron sobre el columpio, llorando solo. Aquí quiero aclarar que el columpio tiene una altura ligeramente mayor que la de un columpio normal. Esto pensado así para que yo no me subiera estando solo, jugando afuera, y que siempre lo usara cuando ellos me pudieran vigilar, pues era peligroso, o al menos eso pensaban ellos. Lo raro es que esa noche en que me escucharon llorar, yo estaba sentado en el columpio, en medio de la noche. Mi papá creía que alguien había intentado robarme y salió junto con otro de mis tíos a dar una vuelta al lugar con linternas y el revólver, pero no encontraron nada. Mi mamá revisó la casa y vieron que era imposible que me hubiera podido salir, ya que la puerta tenía llave. Además de que en ese entonces yo dormía junto a ella en la cama y mi papá dormía en una cama más pequeña en la misma habitación. Era imposible que yo me hubiera salido sin despertarlos. Dicen que desde ese día comencé a hablar cada vez menos de Jessica, y además parecía que hubiera perdido el interés en el columpio. Tiempo después nos mudamos a la ciudad, pues era algo que ya tenían planeado. Pasados unos años, cuando yo tenía más o menos 13 años, volví al pueblo. Mi papá iba a menudo a visitar a sus hermanos, pero ya no había querido regresar. Cuando fui, me mostró el columpio y algunos garabatos muy viejos que hacían un viejo cuaderno que mis tíos habían guardado, en los que escribía Jessica, además de algunos dibujos donde Jessica y yo estábamos junto al columpio. Sé que suena muy creepy, además de ser un poco cliché de película de terror, pero en mi defensa, los dibujos no eran claros, sino solo manchas redondas con palitos que eran brazos y piernas. Además, arriba de cada dibujo escribía el nombre de Jessica y el mío, pero fue justo así como me di cuenta que era verdad lo que me contaban mis papás. Bueno, espero que les haya gustado este relato. Un saludo. Una gran historia para continuar con este pequeño recopilado de relatos de horror relacionados con niños. Recuerden que si no lo han hecho, pueden rendir tributo a este aterrador espacio dejando su mano cercenada con el pulgar hacia arriba en señal de respeto. Pero vamos con la siguiente historia de esta noche que aún nos falta bastante. Que la disfruten. Hola, secta. El día de hoy les vengo a contar mi experiencia y quizás no sea tan aterradora como las que he escuchado por aquí, pero la verdad es de que a mí aún me da mucho miedo. Cuando tenía 9 años, solía ir a casa de mis amigas a jugar. Ellas eran hermanas y su casa tenía un balcón muy bonito y que recuerdo bien. Y nos gustaba mucho jugar ahí, pero de repente yo empezaba a sentir como una vibra muy rara, muy extraña, como si alguien te estuviera observando, ¿sabes? Entonces, cuando empezaba a sentir así, les decía, ¿saben qué? Mejor vámonos a jugar a otro lugar y pues así lo hacíamos. Pero en una ocasión, la verdad es de que ignoré esa sensación, porque pues estábamos jugando muy a gusto, pues dije, pues, ¿qué puede pasar, no? Pero pues sí pasó algo. Eh, Estábamos ahí jugando, estábamos bien metidas en el juego, cuando empecé a sentir que alguien me estaba observando. Entonces en eso volteé hacia el ventanal que pues tenía el balcón que daba a la habitación y pues vi a alguien, era una mujer, se veía joven con cabello largo y nos estaba viendo. Estaba recargada así en el cristal para observarnos mejor, ¿no? Para ver para afuera. Y pues en eso yo pegué un grito muy fuerte y me eché a correr. Mis amigas hicieron lo mismo, pero no porque ellas lo vieron, sino porque también las asusté con mi grito. Entonces en eso su mamá vino a ver qué es lo que había pasado y pues ya le conté. Y pues nada, solamente me tranquilizaron e intentaron que
que ya no jugáramos ahí solas. Tiempo después tuve una reunión con estas amigas y pues empezamos a platicar de cosas y en eso salieron pues las historias de terror o las historias raras que hemos vivido y pues yo recordé esa experiencia. Entonces mis amigas pues empezaron también a contar sus propias historias de lo que ellas habían pasado, justo con una mujer igual. Entonces una de ellas nos contó que mientras estaba bañando, escuchó que alguien le gritaba por su nombre. Entonces pues ella dijo, ay, bueno, voy a abrir. Entonces salió y de hecho ella cuenta que veía cómo movían la perilla para intentar entrar. Entonces pues ella salió y abrió y pues no había nadie. Entonces en eso se vistió como pudo y fue con su mamá y su hermana y les preguntó si alguna de ellas había sido. Y pues obviamente les dijeron que no. Y pues ya, la verdad es de que también le dio mucho miedo por mucho tiempo y pues hasta pedía que alguien estuviera con ella mientras se bañaba, porque la verdad es de que sí, que le había pasado como que sí le marcó un poco. Eso agregando las risas que escuchaban, los sonidos en las noches. Y de hecho también me enseñaron una foto donde están todos en la sala, tomándose, pues tomándose la foto, pero se ve a alguien. Se ve a una mujer como escondida detrás de los sillones asomándose y les juro que es la mujer que yo vi en esa ocasión. O sea, era igualita. Entonces, la verdad es de que hoy sí me dio mucho miedo en cuanto vi esa foto. Y la verdad es de que ya tiene muchísimo tiempo, muchísimos años, que no pasó ni siquiera ahí por donde está su casa. No sé si porque me da mucho miedo o me da terror, pero más bien es por la vibra, ¿no? Es porque me pongo muy nerviosa. Entonces, pues espero seguir evitando su casa. Bueno, pues esa fue mi historia y espero les haya gustado. Un saludo a toda la secta. Qué aterradora historia, perfecta casi para cerrar este pequeño recopilado de relatos de horror. Muchas gracias por acompañarnos con sus blasfemas presencias, pero aún falta una historia, así que no nos demoramos más. Vamos con el último relato de esta noche y que tengan felices, muy felices pesadillas. Buenas noches, comunidad. Les comparto una historia que me sucedió cuando yo tenía 15 años. La anécdota no es muy larga, pero tuvo un gran impacto en mí. Solía vivir con mis papás y mi hermano en un departamento pequeño, el cual formaba parte de un edificio de 6 pisos, con demasiadas áreas comunes. Entre esos habían juegos para niños, áreas verdes y canchas. La ventana de mi cuarto daba directamente hacia un área de juegos. A veces cuando no podía dormir, me gustaba asomarme por curiosidad o morbo y ver a la gente pasar, algunos con conductas extrañas, las típicas parejitas. Esa noche me asomé y no había nada. Lo único que noté era cómo los columpios se empezaban a mover de atrás para adelante, haciendo un sonido horrible. El cómo rechinaban las cadenas y no habían personas alrededor hizo que me aterrara demasiado. Cerré la cortina rápidamente y me quedé dormido. Al día siguiente no pude evitar pensar en lo que había ocurrido. Estaba buscando una respuesta a todo eso, algo que por lo menos pudiera calmar mis pensamientos, pero no lo logré. Intenté creer que era solo el viento, pero al caer la noche volví a escucharlo. Pasaron más de 5 minutos, se seguían moviendo con ese sonido tan aterrador. Yo estaba aterrorizado y justo como empezó, terminó. Tuve tanto miedo en ese momento que tuve que cerrar la ventana, inclusive con seguro. Me percaté de que estuviera bien cerrada. Justo cuando estaba todo listo para que pudiera dormir, volví a escuchar esos malditos columpios. El ruido siguió por aproximadamente 1 hora. No pude evitar sentirme alerta. Tenía tanto miedo, demasiado miedo, no me quería ni siquiera asomar.
Cuando finalmente me estaba quedando dormido, pude escuchar claramente cómo algo o alguien tocaba mi ventana. Les recuerdo que yo vivía en un cuarto piso. Al principio pensé que todo era parte de un sueño, pero no pude evitarlo y salí corriendo de ahí, en dirección al cuarto de mi hermano. No sé qué cara habré puesto que él accedió a que durmiéramos, que cambiáramos de cuarto. Desde ese día no volví a quedarme en ese cuarto. Mis padres, al ver mi reacción, decidieron cambiarme. Mi hermano me cuenta que una que otra vez solía escuchar los columpios o los golpes, pero no pasaba de ahí. Creo que él no vio nada similar y mucho menos le dio tanto miedo como a mí. Ese es el pequeño relato, secta. Espero les haya gustado. No sé si ustedes tienen alguna anécdota parecida y me gustaría saber qué creen ustedes que pude haber sido.